El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. El testimonio de Juan, un testimonio donde él va por delante, anunciando y preparando a las personas para que reciban al Salvador. Un hombre que va adelante de Cristo, pero no con el fin de ser el primero, sino más bien de ser voz, portador, que vaya anunciando la venida del Salvador. Un hombre a la misma vez valiente, no agresivo, porque hoy en nuestros tiempos pensamos que la valentía está en la agresividad. Y hay personas que se siente muy valiente siendo agresivos. Y Juan era valiente, mas no agresivo, porque anunciaba la salvación al pueblo de Israel. Concientizaba, era directo, pero no era agresivo ni grosero. Tampoco se sentía el más grande por tanta gente que se le acercaba, por tanta gente que acudía a él y que los exhortaba a prepararse con ese bautismo de arrepentimiento. No era un bautismo para el perdón de los pecados, era un bautismo, un signo externo donde públicamente decían que se arrepentían para preparar su corazón y la venida del Salvador. A pesar de que Juan tenía mucha gente, muchos discípulos, muchos seguidores, tampoco se sintió más que los grupos sectarios de aquel entonces, como eran los fariseos. Él siempre reconoció quién era. En su valentía, sí, también fue humilde, pero también reconoce en su humildad que simplemente es una voz que va anunciando
¿A quién tienen que seguir? ¿A quién tienen que recibir? Y esa es una de las cosas que tendríamos que aprender mucho, la humildad. Porque hoy en día la gente, todos queremos ser los primeros, nadie queremos ser los últimos, nadie queremos dejarnos, todos sacamos las uñas y creemos que la valentía está en la agresividad. Pensamos que siendo agresivos vamos a conservar el lugar que tenemos. Y a mí me ha pasado como sacerdote, y repito, es pena decirlo, pero me han tocado compañeros sacerdotes, curas, que en la agresividad quieren manifestar que ellos mandan, que ellos son los dueños de la parroquia. Y con su actitud agresiva, grotesca, majadera y a veces vengativa, quieren conservar su lugar, un lugar que no les corresponde, pero sí un lugar que quieren adueñarse, cuando al final del camino todo lo van a dejar. Nada es nuestro, todo es de Dios y lo que tenemos es gracia. Pero decía, es una actitud que tenemos que reconocer de Juan, la humildad y reconocer quién es Él, qué lugar ocupa. Y aún así decía, habiendo tanta gente que lo sigue, tanta gente que lo escucha, Juan está en su postura, no pierde la cordura y dice, yo soy la voz, nada más. No soy el Mesías, no soy el profeta, no soy el ungido, el Cristo. Él viene detrás de mí, pero viene detrás de mí no porque sea menos que yo, sino porque se me ha enviado para anunciarles que viene aquel que los va a salvar, pero necesitan preparar sus corazones. Eso es lo que nos falta a muchos, tanto seglares como consagrados, porque los consagrados cuando ya nos dan una responsabilidad, nos sentimos los grandes, los superiores, los mandamases, aquellos que tenemos el mando en la mano y que tienen que obedecernos y que tienen que hacer lo que nosotros decimos cuando simplemente somos portadores del Evangelio, servidores de la palabra y no somos dueños y todos vamos de paso. Por eso la humildad tan necesaria en nuestras vidas y reconocer quiénes somos y qué lugar ocupamos en el ambiente donde nos desenvolvemos. Y si un cargo nos dan, no es porque seamos los mejores, sino al contrario, es una responsabilidad para ir preparando el lugar, el ambiente, para que Cristo sea conocido. Pero a veces nuestra actitud no prepara corazones, al contrario, los aleja de Cristo. Y decía, a mí me ha pasado eso. Cuando el hermano sacerdote se manifiesta prepotente, mandón, que cree que es dueño, que tiene el poder, se manifiesta de una manera mandón, decía, y también en vez de preparar a su feligresía, de que su feligresía abra su corazón, la va alejando de su comunidad. Se cambian de parroquia porque empiezan a descubrir su actitud prepotente, soberbia, mandona y a veces ni cuentas claras dan de la economía. Y la pobre gente aportando, participando en rifas, participando en esto, y no se ve claro hasta después de muchos años
se empieza a ver algo que debería de verse construido ya desde hace tiempo. Y para querer detener a la gente, a veces nos hacemos los sacerdotes chistosos dentro de la misa, chistoretes en la homilía, y la gente que va a querer ver un espectáculo, pues es la que ahí está en esas misas. La gente que va con devoción a encontrarse con Cristo, pues esa gente se aleja. Esa gente dice, no, yo quiero ir a ver a Cristo, yo no quiero ir a ver un espectáculo, yo quiero oír el Evangelio, no quiero oír chistoretes, mejor me voy a un espectáculo, a ver a un comediante. Pero ¿por qué hace todo esto? Porque sabe que su actitud prepotente, mandona, que se siente dueño de lo que no es de él, de ella, va alejando al pueblo de Dios de aquella comunidad. Por eso, tanto y mucho que tenemos que aprender de Juan el Bautista. Humildad, sencillez. Y en la humildad y en la sencillez vamos a reconocer quiénes somos, dónde estamos y qué lugar ocupamos. Y tratar con caridad a las personas, con el fin de que se vayan preparando para recibir al Mesías, a Cristo nuestro Salvador. Hermanos, es tarea también de ustedes, en su familia, mamás, papás, abuelos, abuelas, preparar el camino, no con palabras mandonas, sino con su ejemplo, con su testimonio. Preparar a sus nietos, no regañándolos, sino con su testimonio. A veces las abuelas y los abuelos se creen que son los papás de los nietos. Y a veces sus hijos creen que ustedes los engendraron y ahí se los van y se los hincan. Cuando ustedes, abuelos, abuelas, ya acabaron su periodo de responsabilidad de criar y educar. Pero ahí están tomando responsabilidades que no les competen, de tal manera que esos nietos, en vez de acercarte a Cristo, te alejan. La mayor parte de los pecados de las viejitas y de los viejitos es que mi nieto, es que mi nieto, ¿y para qué lo tienes ahí? No es tu hijo, no es tu hija. Tú lo engendraste, tú la engendraste. No permitas quitarles la responsabilidad a tus hijos, a tus hijas, de crear y de educar a quien ellos concibieron. Que vayan de visita es una cosa, pero que te den la responsabilidad de cuidar y de estar educando, también estás quitando la responsabilidad a quien los han engendrado. Y te adueñas de lo que no es tuyo. ¿Crees que tus nietos son tus hijos? Y te sientes y asumes esa responsabilidad. No, tampoco, porque estás pecando, quitando la responsabilidad a tus hijos de crear y de educar a tus nietos. Sepamos quiénes somos, dónde estamos y cuáles son verdaderamente nuestras responsabilidades y asumirlas con una actitud humilde y sencilla y no adueñarnos de lo que no es nuestro, sino simplemente somos portadores, somos la voz que tiene que preparar el camino del Salvador. Que así sea.